Señora Montero, toca hacer balance. Y los fondos europeos, la amnistía, el culto a Sánchez y, por supuesto, tapar toda trama de corrupción que les asedia en el partido, en el Gobierno y en sus entornos. Señora ministra, ¿cómo valora la ejecución de los fondos europeos? Por mucho que les pese, señora Gamarra, la economía española fue una de las grandes economías del conjunto de nuestro proyecto europeo que más creció en el último año y que más va a crecer, según dice la propia Comisión. Por lo menos de vista. Pero mire, somos lamentablemente los últimos de Europa en ejecución de fondos y lo que se ejecuta no llega a la economía real. Sí, señora ministra. Cohete, pues para cohete la inflación ha vuelto a subir en el mes de abril. Por cierto, esto no pasa en el resto de Europa. España es el segundo país de la Unión Europea que más objetivos ha cumplido, que más transferencias ha recibido, en definitiva, que tiene una velocidad de crucero en la ejecución de los fondos europeos. Gastando más en cuestiones esenciales, pero no. Lo cierto es que gastan ustedes más, pues bueno, en subvenciones, en publicidad institucional, en RTVE, recuerden el programa de Broncano, 28 millones de euros, que es aproximadamente 2 veces el presupuesto del hospital de Harrio. Sí, ustedes lo entienden. Gracias, presidenta. Pero antes de nada, evidentemente la regeneración democrática pendiente en nuestro país pasa porque el futuro y el gobierno de nuestro país no dependa de aquellos que no condenan el terrorismo y que no dependa de aquellos que siguen llevando a día de hoy a condenados por terrorismo en sus listas electorales. Señora Montero, toca hacer balance. Y los fondos europeos no están llegando a la economía real. Esto no es una apreciación, son los datos que dan distintas instituciones públicas. Según la Comisión Europea, estamos a la cola de Europa en la ejecución de fondos, por detrás de Italia y de Portugal. Según la IREF, apenas el 24% de los fondos Next Generation asignados han tenido un impacto en el crecimiento del PIB. Y según su propio ministerio, se ha ejecutado menos de un 1% de los fondos en el primer trimestre de este año 2024. Mientras, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nuestra industria, nuestra agricultura, nuestros autónomos, nuestras pymes están sufriendo la nefasta gestión que ustedes llevan a cabo. ¿Y por qué? Porque a ustedes solo les importa la amnistía, el culto a Sánchez y, por supuesto, tapar toda trama de corrupción que les asedia en el partido, en el Gobierno y en sus entornos. Señora ministra, ¿cómo valora la ejecución de los fondos europeos? Tiene la palabra la señora vicepresidenta primera del Gracias, Gobierno. señor presidente. Señora Gamarra, no sé cuál es su fuente de datos, yo le voy a decir la oficial. Entre 2021 a 2023 se han reconocido obligaciones por un total de 60.265 millones. Esto representa el 80% de la totalidad del crédito presupuestado. Hasta la fecha, España ha recibido de la Comisión 38.419 millones tras comprobar que se han cumplido con los hitos y con los objetivos que se habían acordado. Y esto ha permitido resolver más de 35.000 millones de euros. Hemos impulsado más de 600.000 proyectos de ciudadanos y empresas, un 40% PYME. Hemos transferido a las comunidades autónomas 26.595 millones de euros. Los fondos europeos han tenido un impacto de 2,5 puntos sobre el nivel de PIB, lo que supone 35.000 millones anuales. Por mucho que les pese, señora Gamarra, la economía española fue una de las grandes economías del conjunto de nuestro proyecto europeo que más creció en el último año y que más va a crecer, según dice la propia Comisión, en los próximos ejercicios. 21 millones de ocupados, bajada de déficit, de ratio de deuda y también control de la inflación. ¿Por qué, señora Gamarra, al Partido Popular le molesta permanentemente que España cuente con estos recursos y le molesta que la economía, sí, vaya como un cohete? Señora Gamarra, tiene la palabra. Mire, señora ministra, las fuentes, su propio ministerio,
la intervención del Estado. Creo que usted lo tiene que conocer, por lo menos de vista. Pero mire, somos lamentablemente los últimos de Europa en ejecución de fondos y lo que se ejecuta no llega a la economía real. Sí, sí, señora ministra. Cohete, pues para cohete la inflación ha vuelto a subir en el mes de abril. Por cierto, esto no pasa en el resto de Europa. Nosotros queremos parecernos más a la Europa donde se contiene la inflación. En definitiva, los españoles son más pobres con ustedes y se alejan cada día más de la renta media europea. Y por eso es por lo que nosotros no pasamos. En definitiva, su progresismo es el que les beneficia única y exclusivamente a ustedes que se mantienen en el poder. Yo creo que usted sabe que los fondos Next Generation se llaman así porque se busca beneficiar a las próximas generaciones, no que las próximas generaciones hagan que sobreviva el Gobierno a costa de ellos. Le hacemos una propuesta, porque sí que tenemos propuesta. Mire, hagamos que los jóvenes no paguen impuestos los 4 primeros años de su carrera profesional para que puedan invertir en sí mismos. ¿Qué opina la ministra de Hacienda sobre esta propuesta? Señora vicepresidenta primera. Gracias, señor presidente. Señora Gamarra, la Comisión Europea ha dicho que España es el segundo país de la Unión Europea que más objetivos ha cumplido, que más transferencias ha recibido, en definitiva, que tiene una velocidad de crucero en la ejecución de los fondos europeos. Pero a ustedes les molesta, porque a ustedes les molesta que haya en este país una política económica lograda por el conjunto del país que funciona, porque ustedes eran los del milagro económico, ese que, como usted recuerda, terminó y se está juzgando en este momento en la cárcel. Por tanto, señora Gamarra, dejen de hablar mal de España, dejen de hablar mal del Next Generation que queremos que se reedite, dejen de decir que no se utiliza adecuadamente el Gobierno, dejen, en definitiva, de difamar a este país. Gracias. Pregunta del diputado don José María Figaredo Álvarez Sala, del Grupo Parlamentario Vox. Señora ministra, ¿cuál es el esfuerzo fiscal real que imprimen o imponen ustedes a los españoles? Sabemos que el esfuerzo fiscal es la relación entre la renta efectiva de las personas y la presión fiscal. La presión fiscal en España, sencillo, recaudan ustedes aproximadamente un 38% del PIB. Y la renta media en España, 25.000 euros, frente a la renta media de otros países, pensemos Alemania, Países Bajos, en torno a los 50.000 euros. Y ahí está el problema, no es lo mismo que ustedes recauden en torno al 40%, vendrán ustedes a decirnos que la presión fiscal en otros países es similar, pero no así el esfuerzo fiscal. El 40% de 25.000 euros supone un impacto muchísimo mayor en la vida de los habitantes que el 40% de 55.000 euros. En definitiva, en España el esfuerzo fiscal es muy superior y así es que ustedes recaudan más que nunca en España. Han subido ustedes, desde que entraron en el Gobierno, hasta 69 figuras impositivas. También han incrementado ustedes la deuda. Sí, señora. Piensen ustedes que la deuda en el año 2008 estaba en torno al 40% del PIB, hoy está en torno al 110%. La situación es dramática y cualquiera pensaría que con esta subida de la recaudación fiscal y que con esta subida también del endeudamiento están ustedes gastando más en cuestiones esenciales, pero no. Lo cierto es que gastan ustedes más, pues bueno, en subvenciones, en publicidad institucional, en RTVE, recuerden el programa de Broncano, 28 millones de euros, que es aproximadamente 2 veces el presupuesto del Hospital de Harrio. Sí, ustedes lo tendrán ahí olvidado, en el norte de España. Y frente a esta situación recaudatoria, frente a esta presión y esfuerzo fiscal, tenemos a una juventud exprimida e hipotecada, porque ustedes, y ahí está el auténtico esfuerzo, exprimen a esta juventud e hipotecan su futuro. Así que, señora ministra, díganos, ¿cuál es, en su opinión, el esfuerzo real al que someten a los españoles? Gracias, señora vicepresidenta primera. Gracias, señor presidente. Señor Figaredo, se lo digo con toda honestidad, tiene usted un problema real con quien le pasa los datos. Se lo digo para que se lo revise. Y no sea tan obstinado. No sea tan obstinado.
No haga una y otra vez la misma pregunta para justificar que usted se equivocó. No pasa nada. Usted se equivocó, corrige uno los datos y empieza a hablar con propiedad. Si no quiere uno, pues realmente seguir incurriendo en la misma falta y seguir, pues eso, produciendo vídeos que se convierten, señor Figaredo, en virales. Por tanto, yo se lo vuelvo a repetir. La presión fiscal en España está por debajo de los países de nuestro entorno, está por debajo de países tan importantes como Alemania, como Francia o como Italia. Es sencillamente falso que esté más alta, señor Figaredo. Señor Figaredo, tiene la palabra. Señora ministra, sus mentiras y estratagemas no darán resultado. Yo no le pregunto por la presión fiscal, le pregunto por el esfuerzo fiscal. Y el esfuerzo real, el resultado de sus políticas, son que España es el país con más paro juvenil de la Unión Europea. Regiones como Asturias padecen un 34% de paro juvenil. 1 de cada 3 jóvenes no encuentran trabajo en Asturias. Y esa es la auténtica presión a la que someten a los españoles. Muchas gracias. Señora vicepresidenta primera. Gracias, señor presidente. Su modelo fiscal, señoría, no lo compartimos. Lo hemos dicho muchas veces, pero yo le voy a volver a preguntar. Vamos a ver, señor Figaredo, ¿usted cree como Milei que los impuestos son un robo? ¿Usted como Milei cree que España está al borde del colapso económico por las políticas intervencionistas? ¿Usted cree que el socialismo es el cáncer que destruye a las naciones desde dentro? ¿Usted cree que la redistribución de la riqueza se basa en el resentimiento? ¿Usted cree que la justicia social es una aberración? Porque si usted cree todo eso, entonces usted no cree en la Constitución española. Ustedes que son tan patriotas de pacotilla y que al final terminan renunciando a los mismos principios de la Constitución española. Si en vez de hacer aspavientos me escucha, señor Figaredo, probablemente podemos avanzar en el diálogo. Pero si cada vez que yo le hablo usted intenta sobreponerse hablándome a mí, nunca jamás va a aprender ni un solo dato. Y créame que le diga que le viene bien aprenderlo.